La historia, específicamente la Biblia, habla del don de lenguas, una facultad milagrosa en donde hombres y mujeres hablan en idiomas que no conocen. Según el libro sagrado, el don de lenguas se manifiesta gracias a la intercesión del Espíritu Santo. En el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el día de Pentecostés, estando 120 discípulos. Y es en ese contexto donde se presenta el don de lenguas. ¿En qué consiste el don de lenguas? Que los apóstoles, una vez llenos del Espíritu Santo, salen de la casa en la que estaban encerrados por miedo, salen a la plaza pública de Jerusalén y comienzan a hablar de las maravillas de Dios. Y allí en la plaza hay gente venida de muchas partes. Y la maravilla es que todos entienden lo que aquellos hombres están hablando. A lo largo de los años, el don de lenguas, o conocido también como glosolalia o xenoglosia, se ha manipulado para conveniencia de grupos religiosos en todo el mundo. Recibe. Receive. Los enigmas de la xenoglosia también son para varios investigadores pruebas contundentes de que existen vidas pasadas. Un fenómeno que pocos se atreven a estudiar, pero este es el lado místico y religioso. ¿Qué hay con la ciencia? ¿Puede una persona adquirir habilidades sensitivas y comunicativas que antes no tenía? ¿Cuál es el causante de extraños fenómenos como la xenoglosia? Científicos aventurados han expuesto varias teorías, entre las que está recordar una lengua mediante el legado genético o la telepatía con mentes extranjeras. Sin embargo, la falta de solidez científica de estas teorías no han logrado un soporte firme si hablamos del origen de la xenoglosia. Existen cientos de casos registrados acerca de la xenoglosia. Por ejemplo, un niño filipino que al entrar en trance hablaba un idioma llamado Zulú, el cual nunca había escuchado. ¿O qué decir del caso que desde hace unos meses tiene conmocionado a la ciencia mundial? El caso de una niña croata que despierta de un coma y habla perfectamente el alemán y olvida su lengua madre. She was in the state of coma for 2 weeks, and after doctors helped her, she woke up, and then she wasn't able to speak her mother tongue Croatian, and she only spoke German. Look, I'm sorry, I'm just a head nurse here, and I'm not able to give information about patients here. Okay, thank you. Liam, but is it true the new? Is the girl in the hospital? Yes, she is in the hospital. Ah, okay. Is she still in the hospital now? Mm-hmm. Okay, thank you. What is interesting in this case, that girl has learned German for only 2 years before this accident, but as her teacher, German teacher, told us, her vocabulary and the use of language was much better than the regular, than her knowledge before, and compared to regular teenagers speaking German as a new language. Se ha buscado el testimonio de los padres y doctores, pero se ha mantenido el caso en total hermetismo. El doctor que la atendió tiene varias teorías que aún no revela, y los expertos alrededor del caso comentan. En algunos sitios en Europa o en algunos sitios donde están como multietnias, pues el contacto que tienen con muchos códigos de lenguaje es muy amplio. Lo que hace entonces que de forma consciente o subconsciente, aparte de la lengua madre, se puedan integrar o incorporar otros códigos de lenguaje. Según nuestro especialista, el coma significa uno de los estados de deterioro de conciencia más profundos y en donde se pueden suscitar cambios drásticos en el ser humano. Bajo estas condiciones hay muchos ejemplos en donde la persona cambió su forma de hablar después de una lesión, o se quedó sin hablar después de una lesión, o modificó su tono o el contenido, o de repente entonces dice cosas que antes no podía decir, o cambia incluso el patrón de conducta, aparte de la expresión verbal.
La expresión motriz del lenguaje reside en el lóbulo frontal del lado izquierdo del cerebro, y cuando éste se daña, ocurren situaciones, según los expertos, como esta. Cuando este circuito se altera, es cuando entonces puede alterarse también la expresión de la lengua madre y salir a flote entonces otro tipo de idiomas o códigos de lenguaje alternativos que tenía la persona. ¿Será que esta jovencita en algún momento recordará su lengua madre? Es viable, sin embargo, depende mucho del grado de la lesión original, las características de esa lesión, y hay una serie de variables que intervienen. La respuesta de la ciencia ante el don de lenguas es así de clara. No existe la posibilidad científica o sustentada de que el cerebro de forma espontánea realice una función en la cual no había tenido una experiencia previa o un entrenamiento o un aprendizaje previo. Por ejemplo, el pensamiento místico. Hoy hay toda una teoría que habla que cuando hay crisis del lóbulo temporal, crisis epilépticas del lóbulo temporal, muchas veces puede haber alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas o alucinaciones de otro tipo. Y esto es una condición que tiene una explicación racional por una epilepsia en un territorio que hace que se activen remembranzas de la memoria, pero de experiencias que previamente había vivido el sujeto. Hasta ahora, la gran coincidencia a lo largo de los años en las historias de don de lenguas o xenoglosia es que el estado de conciencia de los protagonistas siempre está alterado de alguna manera. Milagros o misterios del cerebro. Extra Normal, Alejandra Carvajal.